Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase de lingüística. El día de hoy les voy a explicar el capítulo de la subjetividad del lenguaje del texto o del libro Problemas de Lingüística General de Emile Benveniste del tomo 1. Bueno, en este capítulo Benveniste comienza problematizando acerca de la definición del lenguaje como instrumento de la comunicación. Él se pregunta, ¿el lenguaje es solamente un instrumento de la comunicación? Y él dice que si bien sabemos que el lenguaje nos sirve para comunicarnos, cuando hablamos del lenguaje, en este caso hablamos del lenguaje de la palabra, del discurso, pero que no solamente nos podemos comunicar a través de palabras o a través del discurso, sino que también lo podemos hacer a través de gestos o a partir de señas. Todo lo que es el lenguaje gestual también comunica. Entonces, el lenguaje no es solamente un instrumento de la comunicación. Por otra parte, si consideramos que cuando hablamos de instrumento estamos colocando el lenguaje como fuera del hombre, ¿no? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, este virome, podría ser un instrumento de la comunicación, en tanto yo pudiera escribir con este virome y permitir a otro leer algo, entonces ahí me estaría comunicando, ¿no? Como la virome es como algo externo al sujeto. Sin embargo, el lenguaje es algo que nos atraviesa, algo que constituye al hombre y a la mujer como tal, ¿no? El hombre y la mujer se constituyen como tales a partir del lenguaje y no podemos imaginarnos fuera de ese lenguaje. Entonces, hay varias razones por las cuales el lenguaje no puede ser considerado un mero instrumento de la comunicación. Uno es la capacidad de simbolizar que tiene el lenguaje, de representar un signo. Otro es la posibilidad de que sea un lenguaje articulado, de que tenga un contenido. Y todo esto lo reconocemos en la instancia del discurso, ¿no? Entonces, el discurso es esa posibilidad que tenemos de actualizar el lenguaje en cuanto que hay un sujeto que toma la palabra y actualiza la lengua en el acto mismo de enunciación, ¿no? Por la cual ego, va a decir Benveniste, se constituye como ego, es decir, yo, dice yo y se reconoce como tal a partir de la enunciación y a partir de la actualización del lenguaje. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es eso que Benveniste reconoce o llama como la subjetividad del lenguaje? Es esa posibilidad del locutor de reconocerse como un sujeto y de tener una idea de sí mismo a partir de ese lenguaje. Entonces, yo me reconozco como sujeto en un discurso, en un tiempo, en una historia, en una sociedad, gracias al lenguaje. Puedo reconocerme como mujer, puedo reconocerme como profesora, puedo reconocerme dentro de una institución y puedo reconocerme como hija, como hermana. Depende de en qué lugar o en qué momento me sitúe y en qué tiempo mi reconocimiento. Pero toda esa experiencia, la experiencia vivida o mi experiencia puede formarse en la conciencia y puede formar una idea de lo que soy yo a partir del lenguaje. Por eso el lenguaje es constitutivo del hombre y no es exterior, no es mero instrumento, sino que atraviesa al sujeto y le permite reconocerse como tal. Una cita interesante es: nunca llegamos al hombre separado del lenguaje ni jamás lo vemos inventarlo. Es decir, no nos interesa en este sentido lo que pudo haber sido antes, sino cómo lo reconocemos ahora.
Entonces, por medio del lenguaje nosotros podemos tomar una posición en la cultura y en la historia. La conciencia de uno mismo tampoco es posible si no es en oposición a otro sujeto, y ese otro sujeto que constituye el exterior sería el tú, ¿no? El exterior que va a contrapelo un poco de lo que es este sujeto es lo que nos permite también reconocernos en contraste con ese tú. Sin embargo, ese tú no es un tú asimétrico, sino que es un tú complementario, a decir, venís. Y estas formas, tanto el yo como tú, son formas que se reconocen en el discurso, que se denominan deixis, porque hacen referencia a formas vacías que se llenan de sentido en la instancia de la enunciación. Es decir, el yo y el tú podemos reconocerlas en la instancia de actualización del lenguaje, cuando yo digo que soy yo y en ese momento el otro se transforma en un tú. Sin embargo, estas formas, que vemos que hay varios pronombres con esta posibilidad de ser deixis, se diferencian de aquellas formas o aquellos referentes que tienen un referente inmediato, podríamos decirlo así, en la vida real. Por ejemplo, si yo digo la palabra árbol, ese significante árbol significa o tiene un significado en mi mente, que es probablemente un árbol como el que podemos ver en el cuadro de aquí arriba. Alguno de estos árboles seguramente vamos a evocar. En cambio, si yo digo yo, justamente voy a tener la única imagen que se me va a venir es la de mí mismo, pero no de todos los yo que puede representar ese pronombre. Por eso es una forma vacía que tiene sentido solamente en la instancia de la enunciación. Y fuera de esa instancia, digamos, no perdería ese sentido. Entonces, retomando algunas cuestiones centrales del capítulo, el lenguaje no es solo un instrumento que sirve para la comunicación. El lenguaje forma parte de la naturaleza humana, por eso no puede ser considerado un mero instrumento, y por medio del lenguaje el sujeto se constituye en el discurso y se reconoce como tal, se reconoce como sujeto en la enunciación. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si me quieren dejar algún comentario, aquí abajo. Nos vemos en la próxima.